Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Museo Amparo. Hoy seguimos con el programa Quehaceres, en particular con la sesión del programa Quehaceres, un problema de escala, que en estos meses, desde enero, ha acompañado la exposición curada por Tatiana Cuevas, actualmente en las salas del Museo Amparo, y que se llama El tiempo en las cosas. En esta exposición, en la cual se presenta una gran parte de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo, uno de los temas que se analizan pues, es el tiempo y la idea en la cual este tiempo se concibió también a través de las narraciones de la historia. Así que en este proyecto, en este programa, Un problema de escala, nos hemos propuesto de trabajar sobre las pistas, los desbordes de las imágenes y narrativas, que ya sea en las obras, en exposición, pero también pues en obras, como en el caso de hoy, literaria, o obras de muchas tipologías distintas, han discutido, derrumbado y construido relatos oficiales. Y hemos intentado reflexionar de una forma amplia sobre el concepto de historia, sobre el planteamiento político y social de la misma y sobre las posibilidades de escritura situada. Con la finalidad de discutir estos temas y de enfocarnos a estas cuestiones y también a contextos específicos, hemos tenido la oportunidad de discutir con muchísimos artistas, escritores, activistas, cineastas, sociólogos y otras personas. Y hoy tenemos el enorme gusto de recibir la escritora Cristina Rivera Garza al programa. Cristina, bienvenida. No sé si nos estés escuchando. Aquí estás. Sí, Bueno, ¿qué tal? en principio, Cristina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En este programa nos gusta mucho leer semblanzas y además, pues, Cristina no necesita ninguna presentación, ya que es una escritora y profesora ampliamente distinguida en México como en el extranjero y autora de numerosos textos, entre los cuales el último libro publicado hace un mes, más o menos, si no me equivoco, que se llama El Invencible Verano de Villana, de lo cual ya me adelantó Cristina que en algún momento durante esta conversación tendremos oportunidad de platicar. Cristina, en principio, pues además de las líneas generales del programa que hemos tenido en estos meses, pues hemos decidido pensar con usted la idea de la escritura, pero también de la reescritura. Creo que ha sido un texto que nos ha acompañado, un concepto que nos ha acompañado mucho y que hoy nos parece increíble poder pensar con usted que además de practicar la reescritura, también escribió sobre eso. Y un aviso previo que hago para todas las personas que nos están escuchando es que estamos leyéndolo. Si quieren durante esta conversación hacer preguntas, hacer alguna aportación o comentario, pues yo tendré el gusto de poderlas leer en voz alta para Cristina. Así que, pues, bienvenida y si le parece, pudiéramos empezar desde algunas reflexiones que usted quisiera compartirnos. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nina? Me da mucho gusto estar aquí. Qué bueno, qué buena esta invitación y qué pertinente el tenerla justo ahora para hablar sobre temas de escritura y reescritura. Y yo lo que voy a hacer en una primera intervención va a ser solo externar, compartir con ustedes algunas ideas generales sobre las que he estado discutiendo y escribiendo en los últimos años. Creo que cualquier cosa que yo vaya a decir sobre la reescritura, esta modalidad crítica de la escritura, ya llegaré a cosas más específicas, pero cualquier cosa que yo diga sobre el tema va a estar muy relacionado a un concepto con el que he trabajado de manera muy cercana en los últimos años, que es el de desapropiación, algo que fui desarrollando en este libro
Los Muertos Indóciles, que por cierto está por salir una nueva edición en España y eso me da bastante gusto, con Sony Ediciones. Ahí lo que yo adelantaba era esta idea de que, bueno, toda escritura es una práctica plural, de que hay una raíz plural de la escritura, que siempre escribimos con otros, que si estamos lidiando con el lenguaje, en realidad estamos trabajando con las múltiples historias y las múltiples experiencias que nos llegan a través y con el lenguaje, y que escribir, al menos una de las modalidades de la escritura que a mí más me interesan, es aquellas en las que se convoca de manera abierta a la pertinencia, la presencia de otro tipo de escrituras, de materiales ajenos en procesos escriturales que llamaremos, y también con justicia, como propios. Entonces, la desapropiación, que es un tema y un concepto un poquito más complejo, digamos que lo podemos reducir para efectos de esta conversación como una práctica, una estética que consiste en volver visibles, incluso palpables, la participación de otras escrituras y otras experiencias en textos o artefactos que terminaremos también denominando como propios. En ese sentido estoy hablando de una escritura impropia, pero no de una escritura anónima, ¿no? Es algo que es por lo que daremos la cara, o son textos que se firman desde una pluralidad, desde una coautoría, pero mostrando la cara, es decir, no desde el anonimato como tal, ¿no? Se tratan de libros de citas, se tratan de libros en los que se convoca a materiales ajenos, algo que, por cierto, yo creo que la literatura es lo que siempre hace, siempre estamos trabajando con materiales ajenos, incluso cuando tratamos temas íntimos del yo. Una vez que tocamos la práctica de la escritura, me parece que ahí ya hay una distancia que se establece por la práctica misma y estamos en pos de esta ajenidad o de esta proximidad hacia lo otro, que me parece fundamental en el término que les estoy invitando a considerar, que es el de la desapropiación, pero también central en el proceso de reescritura. Entonces pueden ver por un lado que con el término estoy tratando de crear una distancia crítica con algo que la literatura con L mayúscula usualmente hace, que es apropiarse de las experiencias de otros, sobre todo a partir o con la justificación con esta gran capa que es la ficción. Donde no se nos exige dar cuentas de, o citar el material de, o decir cuáles son nuestras fuentes. Entonces, cuando hablamos de desapropiación, estamos hablando por lo regular de formas híbridas de escritura que caben dentro de lo que podemos considerar como creative nonfiction, ¿no? No ficción creativa, porque siempre vamos a tener ahí elementos que pertenecen, que citamos, que pertenecen a otros y que citamos como tales, ¿ok? Entonces, como se pueden imaginar, bueno, ahí está la parte, digamos, política. Creo yo que cuando elegimos una ruta desapropiacionista, pues estamos alejándonos de una manera crítica, insisto, de algo que la literatura con L mayúscula suele hacer, siempre hace, de lo que se ha alimentado y de lo que ha construido sus jerarquías, y la desapropiación al mostrar las costuras, al convocar e invitar esta serie de voces, experiencias y escrituras, pues lo que hace es volver visible de una manera estéticamente relevante algo que la literatura, insisto, con L mayúscula, suele esconder a favor de la autoría como una función individual y producto usualmente de mecanismos inexplicables que asociamos al genio, ¿no? Entonces, bueno, en contra de todo eso, va ahí el tema de la desapropiación, pero central a la desapropiación, como se pueden imaginar por mi muy breve definición o descripción, pues está el concepto de reescritura. No podemos desapropiar sin reescribir, ¿no? ¿Qué es reescribir? Yo diría que tendríamos que empezar
por lo más general, ¿no? Que en el momento en que decidimos reescribir algo, lo que estamos haciendo es lo inacabamos. Si algo se nos presenta como terminado, con su punto final puesto donde debe de ir, cuando empezamos a reescribir es como si borráramos ese punto final e inacabáramos el proceso. Vamos a volver a empezar. La reescritura, entonces, abre lo que hasta ha estado aparentemente cerrado, ¿no? Resiste, evidentemente, a la idea de que hay una versión última que es inamovible y que es intocable. Por eso hablo de la reescritura como una práctica crítica y por eso hablo de la escritura como una operación intrínseca a una variedad muy amplia de procesos de escritura. Digamos que en términos generales lo dejaría ahí. Me parece que es una modalidad crítica de la escritura que al inacabar, al abrir, al cuestionar, pues tiene también este dejo lúdico. Tiene también su rasgo de riesgo, ¿no? Que cuando reescribimos, pues entran todas estas otras elementos en crisis. La idea de la autoría, por ejemplo, ¿quién es el autor de la reescritura? El que firmó el primer documento con apariencia de estar firmado, de estar terminado, quiero decir, o quien firma la transcripción de documentos que supuestamente le pertenecen a otros. Es decir, hay una serie de operaciones, de cuestionamientos que a mí me parecen que le pertenecen en general a la escritura, pero que la reescritura nos los deja ver con mayor claridad. Si quieren, es como cuando la traducción nos permite ver que todo proceso de escritura es colaborativo y colectivo, ¿no? Lo vemos tan claramente en la traducción, pero es algo que le pertenece también al proceso de escritura en sí. Entonces, por eso a mí me parece que hay una carga creativa, lúdica, festiva, problemática, conflictiva, riesgosa en cualquier acto de reescritura. Y por eso hay que considerarlo de una manera, digamos, con cuidado, pero también con riesgo, ¿no? O sea, hay que tomar al toro por los cuernos y poder involucrarlo en una multiplicidad de actos de escritura. Entonces yo un poco les voy a platicar cómo lo he hecho, porque claro que lo he hecho, cómo lo he hecho en términos de ejercicios con los que me preparo a escribir, pero también cómo lo he hecho en libros terminados que firmo también con mi nombre, ¿no? Les voy a comentar primero, creo que lo que les voy a decir ahorita no debe de ser, no va a ser ninguna sorpresa después de la introducción, que yo creo que de hecho reescribir está antes de escribir. Lo primero siempre es reescribir. Cuando uno empieza a escribir y cree que está inventando la oración, que está utilizando las palabras como nunca antes se han hecho, que este es un acto, digamos, primigenio de nombrar, que ha sido por mucho tiempo la metáfora muy utilizada, sobre todo por autores del boom, es donde lo he escuchado más, pero sobre todo por autores hombres también, esta idea de que el que escribe nombra de manera original y de una manera que nunca antes ha existido. En contra de esta idea, yo digo que siempre que creemos que estamos escribiendo, en realidad estamos citando, ¿no? Todas las palabras que utilizamos son palabras que nos llegan a nosotros llenas de experiencia, llenas de pasado, llenas de conflicto, llenas de huella y también llenas de futuro. Es decir, no estamos tratando con el lenguaje por primera vez. Si estamos escribiendo algo, estamos acudiendo a una cita que el lenguaje ya ha fraguado para nosotros. Y en ese sentido, lo primero que hacemos es reescribir. Ya después, con mucho trabajo, con muchas horas de vuelo, con mucha consideración con el lenguaje, tal vez algún día podamos hablar de que escribimos, pero creo que este proceso de reescribir es primigenio
De la misma manera en que creo que la traducción está antes que el original, por ejemplo, igual creo que la reescritura está antes que la escritura. El trabajo difícil, el trabajo crítico, tal vez consiste en desescribir o en desreescribir y en toda la serie de tratos críticos con el lenguaje que este mismo proceso implica. Yo no sé cómo haya sido su proceso de aprendizaje de la escritura, pero sí les puedo decir que en mi caso, cuando algo me gustaba mucho, cuando era muy chica y empecé a leer, y creo que en mi caso el gusto por la escritura se desgajó casi de manera natural del proceso de lectura, ¿no? Es decir, leí libros que me encantaron y pensé, pobre de mí e ingenua de mí, que esa era una profesión, una tarea, un oficio que se veía muy interesante, no tan complicado, y algo que a mí me gustaría hacer de grande. Posiciones que por supuesto he tenido que ir reconsiderando con el tiempo, es decir, no la vocación, por supuesto, sino la consideración de que era algo sencillo, por ejemplo, ¿no? Pero una de las primeras cosas que hice y que después he retomado con los años es subrayar libros, pero no solo subrayarlos, que creo que es algo que todos hacemos, y que si no lo hacen, los conmino, los invito a que lo hagan. Creo que un libro subrayado es un libro por el que hemos pasado y es un libro que dice otra cosa. Es un libro que hemos hecho hablar, hemos desviado, ¿no? Del fin, al menos al que nos lleva el autor del texto, y nosotros con los subrayados vamos creando diques de significado en los que, por supuesto, nos imbricamos, nos implicamos como lectores y llevamos también el libro hacia otros lados. Usualmente producimos otro libro, y si no me creen, traten de leer un libro subrayado por otra persona y traten de quitarse esos subrayados de la cabeza. Es algo que no se puede hacer o solo se hace con mucha disciplina y con ejercicios de meditación muy arduos. En todo caso, lo que yo hacía no solo era subrayar, sino transcribir. Y transcribir para mí era un proceso muy placentero. Consistía en tener, ahora lo digo así, en esa época por supuesto que no lo sabía, ¿no? Pero creo que implícito en esa práctica y en ese acto estaba el placer de escribir una oración o de escribir un párrafo como lo había escrito otra persona. Y esto quería decir que el proceso de escritura iba a pasar también por mi cuerpo, ¿no? Es decir, yo iba a tener la posibilidad de, tomando una pluma, recargándome sobre una mesa o un escritorio, de que esas palabras que le pertenecían a otro y que otra habían firmado, iban a poder atravesar mi propio cuerpo, mi propia materialidad, y eso iba a colocarme con una cercanía mucho mayor con escritos que a mí me gustaban. Yo les recomiendo a los que están empezando a escribir siempre que empiecen transcribiendo, y a los que creen que ya sabemos escribir, les recomiendo de vez en cuando, como uno de esos ejercicios de desintoxicación, ¿no? Desintoxicación de la originalidad o de conceptos de originalidad, les recomiendo que transcriban. Pareciera ser que transcribir es algo mecánico, una calca donde no ocurre nada, y yo no creo eso. Creo que, como decía Gertrude Stein, la repetición en sí nunca existe, entre otras cosas porque el tiempo ha pasado, ¿no? De una iteración a otra, hay un cambio de tiempo y hay un cambio de contexto, y aunque la frase pueda ser la misma, pues si los contextos son distintos, y siempre son distintos porque hay un proceso de reescritura y luego entonces ha pasado el tiempo, pues esa frase, ese párrafo, esa escena que nos ha marcado va a ser transformada por el mismo proceso de reescritura. Entonces yo en serio se los recomiendo. Es una tarea chiquita, aparentemente simple, pero creo que tiene un poder de detonación creativo y de pensamiento crítico sobre el oficio que me parece fundamental. Hay una serie de ejercicios de reescritura que a mí me han servido también para ir repensando mi oficio. Creo que por ejemplo,
un proyecto largo que me propuse hacer con ejercicios de reescritura fue reescribir por completo una novela que digo, me ha gustado a mí como le ha gustado a millones, que es Pedro Páramo. Me puse una serie de reglas muy simples, unas reglas ulipianas de inspiración ulipiana, digamos, pongámoslo así, en que tenía que reescribir, no hacer copy-paste, sino reescribir a mano con la computadora, ¿no? Pero apretando cada una de las teclas, todas y cada una de las palabras incluidas en la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, en el mismo orden. Y lo que sí podía, sin embargo, incluir que era distinto eran espacios en blancos, podía borrar letras o poner letras en blanco, palabras en blanco, pero no las podía quitar de ahí, ¿no? Podía hacer una serie de manipulaciones en términos de cómo aparecían esas palabras en la pantalla o en la página, pero no podía no reescribir todas y cada una de ellas y no podía cambiarlas de posición. Entonces hice todo eso por un tiempo, también es un ejercicio que les recomiendo mucho con sus libros favoritos. Creo que uno así descubre operaciones muy íntimas que los autores, las autoras han puesto a consideración nuestra, y creo que de ahí pueden también detonarse complicidades. Finalmente escribir, creo yo, tiene mucho de esto de crear complicidades, por supuesto con los lectores, pero también a otro nivel con todos los que estamos escribiendo. El ejercicio de la reescritura de Pedro Páramo, después lo puse, parte de ese ejercicio lo puse en un Tumblr, cuando todavía se utilizaban estos ahora artefactos de la primera vida virtual, ¿no? Pero por ahí anda, si ustedes lo googlean, van a encontrar Pedro Páramo, Tumblr, Cristina Rivera Garza, una cosa por el estilo, y verán el tipo de ejercicios que hice. En algunas ocasiones a cada una de las frases, a cada una de las oraciones le incluí un signo de interrogación. Entonces cada frase, en lugar de ser una declaración, era una pregunta, y por supuesto que eso cambia radicalmente cómo leemos Pedro Páramo. En otras ocasiones, pues, como por ejemplo cuando hablaba de la palabra usufructo, fui creando una montaña con las palabras. En fin, son el tipo de traducciones que permite la reescritura, y también son dos términos que yo hallo muy emparentados, tanto en el conocimiento íntimo de las operaciones básicas de la escritura que uno visita, pero también en términos de cómo trastocan y cómo actualizan escritos que vienen aparentemente del pasado, pero que encuentran su raíz, también su eco, su ser en un presente compartido. Hay trabajos que a mí me interesan mucho, que me han interesado, que son libros de reescritura. Ahorita no tengo estoy en un lugar donde no tengo mi biblioteca y no les voy a decir todos los nombres ni todos los títulos que encuentro interesantes, pero recuerdo con mucho gusto uno que he recomendado mucho en clases, que es una reescritura en presente queer del Drácula de Stoker, ¿no? Se llama, el libro es un libro de poesía que se llama Red, y el título y el nombre de la autora, les juro que por más que traté de acordarme, no me acordé, pero seguro cualquier búsqueda de Google les va a dar el resultado. Me parece que hay una suerte de tendencia, o ha habido en las últimas décadas una tendencia por actualizar, por releer, por revisar obras canónicas de distintas tradiciones literarias, y de reescribirlas a partir de la experiencia de otro tipo de posicionamiento, de otro tipo de cuerpos, ¿no? Entonces leer, por ejemplo, el Drácula en clave queer es toda una aventura, nos da como resultado un libro completamente contemporáneo en las palabras y con el tipo de oficio, con el tipo de brillantez realmente que ocupa esta poeta cuyo nombre se me olvida en este momento. No es la única, hay mucho trabajo hecho de esta manera,
a través de excavaciones súper interesantes que respetan el lenguaje original, ¿no? Pero que lo recontextualizan, ya sea con cortes de frases, ya sea, como les dije hace rato, con signos de interrogación, es decir, con una serie de gestos y operaciones sintácticas contemporáneas. Y los libros, de esa manera, me parece que se vuelven clásicos, ¿no? Si todavía creemos que cuando hablamos de un libro clásico es aquel que tiene la capacidad de articularse en distintos presentes, me parece que la reescritura es en sí misma una estrategia que podemos utilizar para reactivar libros que a veces se nos han quedado en el pasado o que han sido solo leídos de una cierta manera, ¿no? Otro ejemplo que a mí me parece también genial ya dentro de la tradición mexicana es la reescritura, por ejemplo, de este gran poema civil de Ramón López Velarde, La suave patria, que hace Gerardo Arana en el libro de Bulgaria Mexicali. Es un libro que, por cierto, también encuentran gratis en la red. Y aunque yo sé y estoy consciente de que hay otros autores que han intentado reescribir La suave patria, me parece que con poca imaginación, pero en el caso de Gerardo me parece que es una reescritura, hizo una reescritura verdaderamente maravillosa. Es un proceso de sampleo, ¿no? Donde recupera palabras específicas poderosas, que han dejado huella, que aceptan la huella del tiempo también dentro de sí, pero en una interpretación que está íntimamente ligada, en su caso, con los fenómenos de violencia que caracterizan al mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos de estos, de los proyectos de reescritura más felices, los que han contado con mejor suerte, me parece que lo que logran es algo que Jalal Tufik, este autor que hablaba sobre lo que significa escribir en condiciones de un desastre insuperable, decía, ¿no? Los desastres insuperables lo que hacen es que no solo se caracterizan por la pérdida de vidas, por la pérdida de infraestructura, por la pérdida, por desastres múltiples, decía que lo que realmente caracteriza a los desastres insuperables es que aunque todas estas obras de la cultura parecieran estar ahí, pero realmente ya no nos son accesibles, ¿no? Se han quedado, por decirlo así, en manos de los victoriosos. Creo que los procesos de reescritura lo que hacen es arrebatarles esos artefactos de la cultura y volverlos accesibles otra vez a nosotros, a los habitantes del presente. Y me parece que ahí hay una operación crítica política fundamental en la reescritura como tal. Entonces, si ustedes leen el poema de Septiembre, que es como se llama, el de Gerardo Arana, lo que verán ahí, van a reconocer el poema de Ramón López Velarde, especialmente si se educaron en escuelas públicas mexicanas, donde yo no sé ustedes ni qué edad tengan, pero a mí me tocó que todos nos teníamos que aprender de memoria La suave patria de Ramón López Velarde. Soy una memoria compartida generacional, si quieren, que le corresponde a cierto estadio, a cierta etapa, digamos, del Estado mexicano. Pero lo que hace Gerardo Arana, claro, es articularse esa memoria, ¿no? Reactivarla, pero completamente en otro registro, y es el registro de la violencia contemporánea. Digamos que a eso me refiero cuando digo que la reescritura es en sí misma una operación crítica. Bueno, y hay muchos más libros de los que podemos hablar al respecto, pero que de aquí iba a hablar 15 minutos y ya llevo como no sé cuántos, me voy a tratar de... No, el tiempo que quiera, ¿eh? Aquí encantados. Voy a hablar del siguiente, tengo aquí una serie de puntos, pero bueno, si quieren después regresamos a algunos otros ejemplos y algo, el tipo de libros que como en el arte contemporáneo, cuando se cita, ¿no?
se cita las pinturas de otros o los performances de otros autores, y algo a lo que creo que tanto el mundo de las artes visuales como el de la música están mucho más abiertos y lo han utilizado de múltiples formas. Creo que en el de la escritura todavía hay este pudor y esta serie de servicio hacia lo que se denomina como lo original, que pareciera que nos vuelve timoratos, ¿no? Cuando algo ya se presenta como esta es la versión final, ha sido publicada, tiene cubiertas, ¿no? Al inicio y al final, ya no lo puedes tocar, es algo que te regaña, ¿no? Te pegan en la mano los poderes, las autoridades fiscales de la literatura y te dicen, no, eso es plagio y eso está mal, ¿no? La desapropiación, por cierto, es todo lo contrario al plagio, ¿no? Porque en la desapropiación estás diciendo lo que estás haciendo, no estás convocando de manera abierta. Y en la reescritura también, y es algo que hace Gerardo Arana, ¿no? Ahí están las palabras del poema de Ramón López Velarde. De hecho, la idea es que lo recordemos. La idea es que compartamos esta memoria colectiva y que a la vez participemos de su actualización, ¿no? Hay libros que se escriben así y después hay comentarios como que, bueno, pero entonces es bien fácil hacerlos, ¿no? Entonces nomás te sientas y pones otras palabras y ya. A los que piensen así, pues los conmino a que hagan su esfuerzo y vean que parece sencillo, como parece todo muy sencillo todo lo que se hace bien, ¿no? Aunque sea complicado. Pero hay una serie de operaciones y de decisiones que conllevan un montón de trabajo, un montón de horas de trabajo, de postproducción, sino de producción, pero que como tal pues también es un trabajo colaborativo y es un trabajo que hacemos con otros y es un trabajo que requiere tiempo y requiere imaginación también, ¿no? Yo he utilizado la reescritura no solo, como lo dije antes, como ejercicios de preparación, como ejercicios incluso, si lo quieren ver así, de meditación, ¿no? Sino también en los libros que he publicado recientemente. De hecho, en todos los libros que he publicado, a finales del siglo XX yo publiqué una novela que se llama Todavía, Nadie me verá llorar. Y en esa novela yo convoco a las escrituras de algunos de los internos de se le llamaba así, yo no estoy inventando el nombre, así se les decía, internos de un manicomio general en México, del manicomio La Castañeda. Y en la novela, que es una novela de ficción, ¿no? Que tiene un plot, ¿no? Tiene una anécdota, un arco narrativo que se sigue a lo largo de la historia, pero la novela está punteada, si quieren quebrada, agujereada, con la intervención del lenguaje tomado de documentos históricos de esta institución. Porque a mí me interesaba en esta primera novela que publiqué, que no la primera que escribí, me importaba mucho, primero, no usurpar el lenguaje de los locos, ¿no? El lenguaje de las personas que habían sido diagnosticadas como que sufrían alguna enfermedad mental. Y por otra parte, porque me parecía que el lenguaje que estaban utilizando era lo suficientemente rico, lo suficientemente interesante, lo suficientemente rompedor como para tener un lugar legítimo dentro de la historia. Es decir, un lugar legítimo, a eso me refiero no solo por el contenido y la información que me daban, sino porque estéticamente también era relevante. Y yo he seguido haciendo eso. Le debo esta especie de manía a mi entrenamiento como historiadora, a mi fascinación por el archivo y a mi manera de caer rendida muchas veces no solo por la información que puedo obtener de estos archivos, sino por la escritura en sí de este tipo de documentos. Y esto es algo que he vuelto a hacer en el libro más reciente que acabo de publicar, en El Invencible Verano de Liliana. Algunos de ustedes deben de saber, porque he estado promocionando el libro recientemente, que este es el libro en el que exploro el feminicidio de mi hermana, Liliana Rivera Garza, que ocurrió el 16 de julio de 1990. 30 años después me di a la tarea de abrir las cajas donde habíamos guardado las posesiones de mi hermana. Las posesiones de mi hermana habían estado ahí intocadas, en la misma posición en la que las habíamos dejado por todos estos años.
Yo andaba buscando agendas, andaba buscando información acerca de los amigos cercanos de Liliana con los que habíamos perdido todo contacto, y yo quería realmente, únicamente lo que andaba buscando era una forma de contactar a estos amigos. Pero cuando abrí esas cajas me di cuenta que Liliana había hecho había construido un archivo muy meticuloso y muy amplio de sí mismo. No es el archivo institucional, por supuesto, no es el archivo de los grandes acontecimientos, es el archivo de la minucia, el archivo del fragmento, el archivo de las cosas que a muchos nos parecen poco importantes, ¿no? El archivo que una muchacha de 20 años, sin embargo, construyó con base en valorar y en darle relevancia a la minucia cotidiana. Ahí había desde la carta que se había reescrito más de 3 veces, los cuadernos, las notas, hasta los recaditos que alguien había dejado o ella misma había dejado en servilletas a medio usar. Es decir, era un archivo muy amplio. Ahora ese tipo de archivo lo vemos y lo compartimos con mucha facilidad en plataformas sociales, desde lo que se hace Twitter, por ejemplo, ¿no? Es lo que aparece con mucha frecuencia en Facebook. Me parece, como decía la escritora argentina Selva Almada, cuando hablamos de esto, me decía, realmente la lógica del archivo de Liliana era una lógica contemporánea, era una lógica de la plataforma social de hoy. Y realmente no lo había pensado así, pero después de que lo comentó, creo que tiene toda la razón. Por eso el archivo se siente tan de hoy, tan en tiempo presente, porque responde a una lógica con la que estamos bastante familiarizados. En todo caso, yo pude haber escrito este libro basándome en la información que Liliana compartía de su vida. Y de hecho yo había intentado escribir un libro desde la ficción, ¿no? Tratando de rehacer o de construir ese personaje, tratando de construir una voz verosímil, tratando de crear un contexto, una atmósfera. Y había fracasado tremendamente todas las veces anteriores. Fueron libros que terminé que por supuesto nunca publiqué y no pienso publicar. Pero para esta vez lo que ya sabía después de haber pensado en todo lo que les he dicho, la desapropiación, la reescritura, la coautoría, las literaturas plurales, etcétera, dije, bueno, esto es exactamente, para esto me he preparado. Toda esta teoría de la que he estado hablando realmente es la que me va a permitir escribir este libro. Y así fue. Si ustedes abren el libro, pues no solo lo escribo yo, es un libro que también escribe esta muchacha de 20 años a través de cartas y notas, y en ese sentido es un libro en coautoría. Es un libro en el que la materialidad del territorio de la Ciudad de México también ocupa un lugar importante, porque reescribir también implica ir levantando capas de experiencia, capas de tiempo y capas de historia, ¿no? Y es un libro que, claro, es profundamente mío, por supuesto, y tomo toda la responsabilidad de las decisiones que ahí se hicieron, pero a la vez es un libro profundamente compartido, un libro en el que a mí me interesaba mucho que la protagonista fundamental fuera Liliana, y fuera Liliana y su lenguaje, Liliana y su momento, Liliana y su vida. Y me parece que en ese sentido la reescritura y la desapropiación son estrategias mucho más relevantes para este tipo de fin que la ficción entendida en su manera más pura o más tradicional o más convencional, ¿no? Entonces aquí, si quieren, para mí hay una conexión desde lo primero que les dije, ¿no? Que reescribir es inacabar, ¿no? Que reescribir es abrir lo cerrado, que reescribir es reinterpretar, hasta esto que literalmente me lleva a abrir una caja, a abrir las notas y los documentos que ahí se guardan para construir un libro en una coautoría muy en la sororidad, bien literal, de 2 hermanas que están tratando de sobrevivir a un hecho de violencia ocurrido 30 años atrás. Me pasé de mis 15 minutos, Nina, ya me estoy alargando muchísimo, pero si tienes preguntas, si hay comentarios, creo que todavía tenemos algunos minutitos para llevarlos a cabo. No, por supuesto, en principio, Cristina, muchísimas gracias porque ha sido un gusto increíble escucharle y pues también la generosidad con la cual nos ha abierto esta perspectiva y pues pudiéramos seguir, ¿no? Hay muchas preguntas y también algunas cosas sobre la cual quisiera regresar, pero también repito que también la invitación es abierta hacia
hacia afuera, pues hacia quien está escuchando, para que si hay alguna pregunta que surja, además pues de muchos comentarios sobre precisamente su libro más reciente que han llegado, pues podamos ir compartiendo por aquí. Me parece que un tema en principio muy interesante es precisamente esta función política de la escritura que señala. Y también en otro texto que tuve la oportunidad de leer, que escribía, usted comparaba esta idea de la escritura también un poco a la idea del tequio. Ya. Y me parecía bastante interesante también regresar a eso, ¿no? Como una idea de pensar, también otro término que ahora diré y que usted ha insistido y sobre lo cual me gustaría regresar, que es el término del anonimato, ¿no? O sea, me parece que el tequio tenga algo sumamente interesante y que nos hace entender mejor, ¿no? Algunas de las cosas que aquí nos estuvo contando, o sea, uno, porque al fin, pues refiere a un tipo de trabajo que se hace precisamente en un lugar contrario donde se edifica esta situación, esta genialidad, ¿no? Del trabajo individual y también pues del quehacer social, ¿no? De por sí, de lo que puede ser un quehacer. Y por otro lado, pues también nos hace pensar que al fin el tequio también se hace de una forma pues bien precisa, adentro, con una norma, bueno, que adentro de una comunidad se entiende de una forma precisa, y en lo cual hay esta tensión, ¿no? Precisa entre el anonimato y la necesidad de declararse, como ser parte de ese lugar. Entonces también un proceso pues de responsabilidad en un cierto sentido social. Entonces, como me había quedado pendiente un poco entender más, en varios momentos mencionó esta palabra del por qué la escritura no debe de ser anónima, ¿no? Ya. Y me gustaría saberlo y también profundizar un poco más sobre esta idea del texto, si es posible. Sí, mira, las dos cosas son importantísimas. Gracias por traerlas a la luz. Claro, todo lo que he estado diciendo sobre la desapropiación, creo que si no entendiéramos a la escritura como un trabajo, sería completamente inútil, ¿no? Mucho de lo que se hace en nombre de la literatura, ¿no? Como un ámbito autónomo de producción humana, se hace creyendo de manera implícita que no es un trabajo, que es algo que de hecho ocurre más allá de la producción de objetos y materiales contemporáneos, ¿no? Y se le retira se le extrae, ¿no? De este proceso de producción al decir, por ejemplo, que se escribe por inspiración o que se escribe porque no sabemos por qué, o que la escritura viene de maneras, que la escritura es un don, por ejemplo, o que surge de maneras misteriosas e inexplicables. Una vez que entramos en ese territorio, pues lo que estamos eludiendo es una relación que a mí me parece muy compleja, pero también muy ineludible, que es la relación de la escritura y el trabajo. Empiezo diciendo que no estoy hablando de escritura y empleo, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Estoy empezando a leer un libro bien interesante de poesía y desempleo, el de, lo tengo por aquí, esta poeta mexicana joven maravillosa, pero lo que yo estoy discutiendo aquí son nociones de trabajo en el sentido muy amplio, muy materialista del trabajo, como esta capacidad humana, ¿no? de producir y reproducir el contexto donde nos encontramos. Y me parece que la escritura es parte de ese proceso. No creo que haya algo extraordinario en ese sentido en la práctica de la escritura. Es una práctica que llevamos a cabo con el lenguaje que no nos pertenece, un lenguaje que es un bien común, ¿no? Pero que al estar trabajando de cerca orgánicamente con el lenguaje, pues estamos participando de procesos de producción mucho más amplios, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo desarrollando estas ideas, tuve la fortuna de cruzarme con un libro escrito por Floriberto Díaz, un teórico de la comunalidad
un antropólogo mije que escribió de una manera, a mí me parece muy lúcida y muy brillante, sobre qué es la comunalidad, cómo se hace, en base a qué podemos hablar de algo que no solo es algo común, no es algo la comunidad como tal, sino algo más específicamente denominado como la comunalidad. Y lo que me gustó mucho, lo que me atrajo de su argumentación, era que ponía en el centro procesos de producción. Es decir, la comunidad no es un grupo, no es una reunión de personas en base a gustos o a cuestiones identitarias, ¿no? La comunalidad es un proceso de producción, ¿no? que se establece en colectivo y del cual depende la producción y distribución de riqueza de pueblos específicos en territorios específicos, ¿no? Hay ahí también una consideración muy material que a mí también me atrajo mucho, esta noción de comunalidad que es dónde se encuentra el cuerpo. Estos vectores horizontales y verticales, que es donde el cuerpo existe, donde se levanta y donde se sienta, donde se tiende también, es decir, donde se trabaja. Y parte fundamental de estas nociones de comunalidad, que no solo le pertenecen al pueblo mije, que es al que perteneció Floriberto Díaz, sino a otros más en Mesoamérica, pues es el concepto de tequio, que es este trabajo gratuito, obligatorio, al que se comprometen los miembros de una comunidad. Y a mí me parecía que debería de haber una especie de paralelo en el proceso de escritura. Que si consideramos a la escritura como un proceso de trabajo, es decir, a través del cual estamos produciendo y reproduciendo nuestras condiciones también de trabajo, que debería haber, y que hay de hecho también este otro trabajo gratuito y este trabajo obligatorio que nos reconoce que como miembros de una comunidad específica. Ese es el tequio, ¿no? Yo no sé, creo que ahora tendría que darle una reflexión un poquito más amplia, ¿no? A todo eso. No me gustaría usurpar, ¿no? Conceptos de comunalidad que están enraizados en territorios específicos y con prácticas específicas, pero sí creo que la comunalidad es también una tecnología, ¿no? También creo que es algo móvil, que los pueblos llevan consigo, sobre todo en procesos migratorios, y que utilizan y reproducen en otros suelos, en otras naciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estos miembros de estas comunidades vienen a Estados Unidos, hayan formas de utilizar la tecnología de la comunalidad para, de manera muy exitosa y muy digna también, sobrevivir en condiciones muy difíciles. Y a mí me gustaría pensar que si los escritores nos viéramos como productores también, ¿no? Como responsables de estos materiales ajenos con los que trabajamos, también podríamos producir este tipo de tecnologías que nos permitirían sobrevivir más allá de la circulación del libro, ¿no? Más allá de esta forma de distribución comercial que existe, que está ahí. Mis libros también participan de eso, pero que también podrían extenderse y participar de otros modos para producir también otro tipo de sociabilidad y otro tipo de conversación, ¿no? Entonces, no creo que una niegue a la otra, pero creo que sí hay una oportunidad mucho más amplia de ver este tipo de trabajo. Y bueno, parte de eso, yo soy escritora ciertamente, pero también soy profesora. Hay muchas cosas que hacemos como profesores dentro de la comunidad universitaria y dentro de la comunidad que sostiene la comunidad universitaria, que a mí me parece, o que yo tomo y que hago con gusto, como mi forma también de tequio, como mi forma de pertenecer a algo que es más amplio que yo misma y más amplia que mi familia, ¿no? Que es una forma colaborativa y colectiva más amplia. Eso me parece importante, y yo creo que ahí la reescritura es fundamental también, ¿no? Porque cuando estamos reactivando escrituras de otros, son siempre escrituras de otros, ¿no? Entonces ahí hay una relación que es bien conflictiva, que pasa desde derechos de autor hasta procesos críticos de apropiación y de desapropiación, una conversación que yo creo que tenemos que tener todos los que escribimos, ¿no? Al menos con cada uno de nosotros mismos,
me parece inescapable, ¿no? Si estamos utilizando un lenguaje que no nos es único, que no es privado, pues es una conversación, es algo que tenemos que pensar muy conscientemente. De hecho, a mí me parece que eso es lo que nos vuelve escritores. De otra manera, participamos en decir historias, en contar cuentos, en hacer narrativas, y eso lo hacemos todos. Por algo somos sociales, ¿no? Lo que nos vuelve escritores es pensar en esta transición, ¿no? En cómo me posiciono respecto al lenguaje escrito, de dónde viene este lenguaje escrito, lleno de qué viene este lenguaje escrito y cómo voy a contextualizar, actualizar, volver accesible otra vez estos artefactos de la cultura que heredo, ¿no? O a los que llego ya en su propia existencia. Y lo otro, y me parece igualmente conectado, es que no es algo que podamos hacer anónimamente o desde el anonimato, ¿no? A mí me parece que hay ahí una especie de... La palabra no me gusta, responsabilidad tiene un eco tan del siglo XIX, ¿no? Y un poco religioso incluso, pero es algo parecido. No encuentro ahorita otro término más adecuado. Es decir, pero yo sí creo que si estoy utilizando un bien común, si estoy teniendo acceso a estas palabras que comparto con hablantes de esta lengua, ¿no? Con practicantes de esta lengua, pues no es algo que yo pueda utilizar como me venga en gana, ¿no? Es algo que tengo y no estoy diciendo que no pueda hacerlo libremente, yo creo que hay una diferencia ahí, y esa diferencia viene del cuidado, el cuidado que da el proceso de investigación. Creo que una vez que hemos llevado a cabo ese proceso de investigación, y otra vez, déjame aclarar, no estoy hablando de investigación académica, estoy hablando de investigación que puede ser pensar en algo mientras veo el techo, que puede ser hacer entrevistas, que puede ser ir al lugar de los hechos, que puede ser leer los libros relacionados al tema. Es decir, hay una amplia gama. Pero me parece que hay en ese proceso de investigación, que es el tipo de cuidado que es el que nos hace dar la cara por lo que escribimos, que es el que nos da fuerza para poder firmar libros o artefactos, ¿no? Como propios, cuando realmente son impropios, pero la cuestión es que las decisiones que se han tomado para que eso se llame libro son decisiones que toma una persona, que es quien convoca, que es quien estructura, quien va poniendo en este gran tablero de ajedrez que es el libro, ¿no? O el artefacto, como lo quieras llamar, o lo que sea, pero me parece que ahí el recurrir al anonimato me parecería una suerte de irresponsabilidad. Convocar a otros, citar a otros de la manera literal, ¿no? Citarlos, darles invitación a una fiesta colaborativa, que es este texto en común, me parece que una forma mínima es reconocer que se ha participado ahí y que se ha participado de formas, digamos, determinantes en términos formales, ¿no? En términos de las decisiones mínimas que conlleva precisamente ese trato con el lenguaje. Y por eso creo que nunca me ha molestado, no creo que cuando estemos hablando de desapropiación estemos para nada, estamos en el otro extremo del plagio, ¿no? El plagiador esconde, el desapropiador muestra. El plagiador trata de tener crédito para sí, el desapropiador distribuye crédito, ¿no? El plagiador se hace pasar por otro, el desapropiador comparte esta autoría con otros. Entonces yo creo que estamos hablando de cosas bien distintas y por eso ahí creo que no cabe el anonimato. Creo que ahí, tal vez en otras situaciones pueda ser útil, pero no creo que en esta situación de reescritura y desapropiación lo sea. Claro, y bueno, ahora leeré un par de preguntas que vienen de afuera, pero esta respuesta que nos dio me parece interesantísimo y quizás en algún momento hipotético en un futuro sería muy interesante también pensarla respecto a estas, al menos un par de textos, esto que mencionó y otro que yo conozca,
en lo cual también trabaja a partir de una autobiografía, ¿no? Entonces, como también, y creo que se dijo, y quizás ahora en las respuestas futuras, quizás en algún momento regresará, me parece muy interesante, y estas reflexiones en general también respecto al arte visual contemporáneo, ¿no? Como eh, si pudiera mover otras cosas a partir de de eso precisamente, desapropiar desde declarándose en un cierto sentido, aunque la palabra también es bastante jurídica quizás otra vez. Ya. Sí, pero bueno, leo las dos preguntas porque me parece importante leerlas. A ver. Hay una que es de Verónica García que dice, no es nada fácil, dice, hola, ¿qué tal? Mi pregunta sería cómo podemos apropiarnos de la correspondencia de un agente intelectual del siglo XIX. No sé bien a qué... Pero tal vez la pregunta debe ser desapropiarnos, ¿no? No, Sí. no tanto apropiarnos, porque apropiar es algo bien sencillo, ¿no? Apropiar, lo utilizas como tu fuente de información, ¿no? No citas de dónde viene, utilizas toda esa información y en nombre de la ficción ocultas todas tus fuentes. Digamos, eso es lo que se ha hecho y se hace comúnmente en distintas formas de apropiación. A mí lo que me importaría en todo caso sería preguntarme cómo me desapropio de esto, ¿no? Cómo trabajo con esos materiales de una manera cercana, íntima, pero a la vez honrando el que son de otros y el que van a formar parte de mi trabajo como tales, como siendo de otros. Y claro, la cuestión es que eso los académicos lo saben hacer muy bien, pues pones las comillas y simplemente esa es la manera en cómo lo haces, pues ya dentro de un protocolo muy bien establecido que deja muy poco espacio para la imaginación. La cuestión con la desapropiación es que requiere un roce, ¿no? Una refriega con todo el campo de lo estético, porque lo que queremos hacer en todo caso, lo que a mí me interesa como una escritora desapropiativa, es que ese desglose, que ese volver visibles mis materiales, pues tenga menos el cariz del policía que está pidiendo, ¿no? La información adecuada, correcta, y más el poder lúdico también, la relevancia estética, ¿no? Y eso pues definitivamente no hay recetas, ¿no? Lo que hay es ejemplos de cómo otros lo han hecho, de cómo otros han reactivado este poder en lo que Benjamin llamaba el fósil, ¿no? Este poder también en los lenguajes que han a veces quedado desarticulados o han sido descuidados o ya no están en uso y sin embargo podemos actualizar. Yo creo que ese es el reto. Por fortuna no hay recetas y por fortuna, y eso nos deja un poco como perdidos en el naufragio absoluto, pero por fortuna hay buenos ejemplos, ¿no? Y entonces eso nos da como tentativas de posibilidad. Hay otra pregunta de Manuela García, que creo que también se pueda complementar. Y dice, en medio del estallido social en Colombia, se están haciendo muchos videos. Los ponemos de nuevo, los replicamos, los vemos. Hay personas que se preguntan acerca de hacer más terrible lo terrible. Yeah. ¿Usted qué piensa? ¿Está relacionando esa pregunta con la idea de nombrar, decir, hacer presente el dolor? Dolorece y condolerece. Perdonen, porque ahí yo también reinvento con el acento a veces. Pero no, pero bueno. es una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos contra la pornoviolencia? ¿No? O sea, ante las imágenes aparentemente no mediadas con las que se nos atacan, ¿no? Y con las que se revictimiza a las víctimas, yo creo que hay un montón de trabajo que hacer. El gran peligro de aquellos que nos interesa trabajar de cerca con la violencia, un gran peligro es reproducirla en cuanto tal, ¿no? Que sería precisamente lo que llamamos pornoviolencia. La otra es volver a crear una dicotomía entre víctimas y victimarios, donde las víctimas son seres pasivos, que carecen en absoluto de agencia, que es otra forma de pornoviolencia también, ¿no? Entonces yo creo que ahí nuestro trabajo es enorme, ¿no? El de
un trabajo de mediación, un trabajo de cuidado también, un trabajo en el que, al menos para mí, por ejemplo, en el libro que recientemente acabo de publicar, pues todas ese tipo de preguntas fueron fundamentales. Yo no quería, como nunca he querido, en términos de un tema que me sigue interesando, que es la violencia, que es fundamental, estructurante en nuestro mundo, no además porque me interese, porque por alguna cuestión esencialista, ¿no? Me parece que es un vector estructurante de mi contexto y luego entonces tengo que ponerle atención. Pero recurrir en el libro, ¿no?, a procesos de contextualización muy bien armados, muy bien investigados, el recurrir a este otro tipo de voces, ¿no?, como en las entrevistas para poder mediar el paso por el tiempo, atravesar espacios que puedan reconocer que sin dejar de reconocer la herida y el dolor, no dejen tampoco de lado la agencia y la capacidad creativa también de aquellos que sí son víctimas, que sí han resultado víctimas de esta violencia, ¿no? O sea, la palabra en sí no creo que la tengamos que desechar. Yo sé que a muchos les causa cierto escozor porque la relacionamos tanto con definiciones de pasividad, ¿no? Pero si no la usamos, también me parece un poco irresponsable porque si hay una herida, ¿no? Si hay una huella de la violencia que transforma a ciertos cuerpos en víctimas de procesos mucho más complejos y mucho más amplios, ¿no? Entonces, todo lo que he dicho acerca de la investigación, todo lo que he dicho acerca de la mediación, todo lo que he dicho acerca de esta rearticulación, de volver accesibles estos productos de la cultura, a mí me parece que son válidos para aproximarnos y hacer que otros se aproximen hacia fenómenos de violencia, no con el morbo, no con el punto de vista incluso de la fascinación, ¿no?, que paraliza. Finalmente, a mí lo que me interesa de analizar la violencia es producir pensamiento crítico y, si se puede, práctica crítica. Y para hacer eso yo creo que hay un montón de trabajo para crear zonas de empatía, ¿no?, para crear zonas de complicidad también, para crear también espacios ahí en los que el lector o el que viene se puede aproximar, ¿no?, y puede sentir no solo digamos, el primer esbozor de la empatía, de decir, puedo sentir tu dolor, ¿no? Esta cuestión de condolerse, este gran verbo en español que, por cierto, no tiene una traducción directa a veces a otras lenguas, pero lo digo muy sencillamente aquí, eso es algo que necesitamos hacer. A mí me ha costado 30 años poder escribir un libro en el que creo que he puesto una atención muy minuciosa a este proceso, porque es lo que requiere el acercarse a estos fenómenos estructurantes que nos quiebran por dentro, ¿no? La violencia, lo decía por ahí yo ya antes, citando a Cabarero, ¿no?, el fin del horror es paralizarnos, el del lenguaje es el volvernos a poner en movimiento, ¿no? Pero para que eso suceda, pues el lenguaje no lo va a hacer solo. Y ahí es donde entran todas estas otras operaciones, dentro de las cuales la reescritura, el convocar esas voces que sí existen, el ponerlas en estructuras que puedan invitar a otros como se dice usualmente, ponerse esos zapatos, pues yo creo que eso es parte del reto. Y eso es cuando un libro consigue eso. Y estoy diciendo libros desde la ficción y libros también desde la no ficción. A mí me parece que se logra un tipo de comunión que es fundamental si queremos sobrevivir de manera digna al mundo que hemos creado. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que habría muchísimo más que agregar, pero el tiempo se nos acabó. Sí. Y sin embargo, creo que esta última reflexión, gracias Ankara, también a la pregunta de Manuela, pues nos vuelve a hacer pensar sobre el concepto de historia también, en la forma en la cual podemos observar pues el tiempo pasado, volver a
sí, la manera que vamos atravesando. No sé si tenga algo más que agregar, si no, pues creo que ha llegado el momento de despedirnos y pues Diana, agradecemos mucho. Diana, a mí nada más me resta agradecerte la atención, qué bueno que pudimos platicar. Ojalá que continuemos con esta conversación en otros medios y en otros tiempos. Pero muchas gracias, qué gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todas, a todos por haber estado acompañándonos acá en el Quehaceres del Museo Amparo. Un saludo y buena tarde a todos. Hasta luego.